Continuamos. ¿Los menores tienen honor o reputación digital? Sí, los menores tienen honor y tienen reputación digital. Y lo que es más interesante, no nos damos cuenta que el honor y la reputación digital se construyen y que el honor y la reputación digital y que la identidad digital, de la que después hablaremos, se construyen de modo distinto en el mundo online que en el mundo físico. Para que cualquiera que nos escucha y haya visto alguna obra de teatro tremendista como La honra de Don Mendo o Don Juan Tenorio o estas cosas, pues al final puede que el honor o la reputación les parezca algo como carpetobetónico, es decir, es la consideración en la que me tienen los demás. ¿Cómo ven los demás y cómo me valoran los demás? Y evidentemente mi reputación y mi honor van a padecer cuando alguien diga de mí que soy un impresentable o que soy un ladrón o que me impute una conducta falsa. Bien, la reputación digital es bastante más complicada, porque no solo depende de eso, sino de un constructo que no solo hago yo, sino que cuando soy menor hacen otros. ¿A qué me refiero? Bueno, yo puedo ser un bandarra. Si Ricard Martínez puede ser alguien absolutamente inconsciente y estar grabando y diciendo barbaridades y afectando su propia reputación digital. Pero es una decisión libre de un adulto. ¿Qué ocurre cuando la foto ridícula la ha subido el propio padre? ¿Qué ocurre cuando en esas fotografías de un determinado reportaje escolar no nos fijamos en cómo afectamos a la imagen de esos menores? Y yo lo siento, no voy a citar porque no quiero criminalizar ni victimizar a nadie, y por tanto no voy a poner este ejemplo, aunque seguramente lo van a localizar. ¿Qué ocurre cuando alguien tiene la peregrina idea de que puede ser muy bueno para un centro escolar grabar un rap? Ese rap se convierte en algo absolutamente viral, ridículo, tiene centenares de miles de descargas e incluso grupos en internet que se dedican a imitar el rap para burlarse de los chavales que salen cantando ese rap del centro escolar. Puede que los chavales incluso estén felices con su minuto de fama, pero lo cierto es que han sido el hazmerreír, la rechifla de internet durante un buen periodo y que a día de hoy académicamente siguen siendo puestos de ejemplo respecto de lo que no se debe hacer. Así que nuestra reputación digital no solo se construye por lo que hacemos, sino por lo que otros hacen o nos hacen hacer. Por tanto, tenemos una cierta responsabilidad. Y además, es importante que el profesorado entienda que es una magnífica inversión ayudar a un menor a construir su reputación digital. Y que no es una cuestión tecnológica, es una cuestión del tipo aprender a comportarse, aprender a no agredir a los demás, a no insultar, a tener en cuenta que ciertos contenidos, cuando se suben a internet, sobreexponen al menor. No sé, por poner un ejemplo muy gráfico, si un menor, y no hace falta que nos situemos en un entorno escolar, vayamos un poco más arriba, una persona semiadulta, un adolescente, aparece hablando un inglés lamentable en un vídeo en YouTube de su centro escolar, es muy probable que dentro de 2 o 3 años, cuando vaya a pedir unas prácticas o un puesto de trabajo, la persona que lo seleccione encuentre ese vídeo. Y donde pone inglés nivel medio o superior, esa persona juzgue que no tiene ni idea de inglés y que pierde una oportunidad de empleo. Y no sabemos si en esos 3 años ese nivel habrá sido mayor o menor en inglés. Pero al final uno puede pensar que un niño que con 17 años no ha ido a Inglaterra y no comienza a dominar un buen inglés jamás lo va a hablar bien. Y por tanto estamos afectando las oportunidades de empleabilidad de esa persona. Con algo tan inocente como que grabemos a alguien hablando en inglés y lo hagamos subir a internet. Totalmente. Muy relacionado con esto, vamos a hablar sobre la identidad digital. También se construye con datos, aunque yo creo que mejor quizá incluso antes definimos la identidad digital, ¿verdad? Claro. Si estuviésemos en el mundo físico más tradicional y yo le preguntase a quien está al otro lado qué es su identidad, la definiría de modo subjetivo. Y hombre, mi identidad es mi modo de ser, es el conjunto de experiencias y de valores que he ido acumulando y que de algún modo definen lo que yo identificaría como eso, como el yo. Yo soy así. Sin embargo, la identidad digital se construye heterónomamente, no solo la construyo yo. Y además se produce un efecto muy particular en virtud de los buscadores. Mi identidad yo la concibo de modo ordenado, es decir, yo tengo una historia. Y por tanto, yo sé cuál era mi yo a los 10 años, a los 15 o a los 40. Y además, cuando eso, por ejemplo, lo construyo como identidad profesional, se llama currículum. Y un currículum es un conjunto ordenado de datos que nos permiten saber cómo es esa persona profesionalmente. Eso es lo que falla en Internet. En Internet no hay orden. El orden es la agregación que proporciona un buscador. Por tanto, mi identidad la va a construir en Internet
es una construcción informática que deriva de un algoritmo y que concede relevancia a aquellas cosas que el algoritmo considera relevante. Y por lo tanto pueden ser el número de visitas a una página, las relaciones de esa página con otra, el número de descargas. Y puede ocurrir que los 10 primeros resultados sobre mí en Internet arrojen una identidad que no se corresponde con la realidad, pero es la que será percibida como mi identidad digital. Por tanto, es fundamental entender que mientras que la identidad en un mundo físico la concebimos como algo construido y controlable por el sujeto, la identidad en un mundo digital es algo bastante más variable y que depende de muchos inputs. Y que, por tanto, se construye a lo largo del tiempo con algo muy relevante. Utilizando un viejo refrán castellano, todos sabemos que a las palabras se las lleva el viento. En Internet no. En Internet cada cosa que hago puede permanecer, es rastreable, es indexable. Por tanto, y con eso tampoco es cuestión de neurotizarse, sí es importante saber que la identidad digital la vamos construyendo con cada cosa que hacemos. ¿Podría definir qué es el oversharing? Sí, es una conducta, para empezar es un lamentable anglicismo como todo lo que envuelve el mundo de Internet. Los que hablamos del mundo de Internet, incluso el jurídico, parece que no sabemos decir más de 2 frases seguidas sin meter un anglicismo. Totalmente. Que nos haga como más inteligentes o interesantes. El oversharing la traducción literal es sobreexposición. Es una conducta que una socióloga argentina, Paula Sibilia, ha calificado por contraposición con la intimidad como extimidad. Es decir, es las conductas de aquellos que deciden exponerse a todo el tiempo en Internet y se exponen de múltiples maneras. Es decir, son aquellas personas que todos conocemos que usan, por ejemplo, Twitter y su primer tuit a las 7 de la mañana es buenos días, tomando café. Y a partir de aquí, una gran parte de lo que hacen en Twitter, en su Facebook, es una constante sobreexposición de su persona y de su vida privada. Y esto alcanza cierto impacto en la esfera de los menores cuando ese oversharing alcanza a tu entorno familiar y a tus hijos o hijas. ¿Por qué? Porque empezamos a apreciar padres que no distinguen entre enseñar la foto a un amigo y enseñarla en Facebook. Y de repente, y es un ejemplo muy manido, lo sé, empezamos a conocer niños desde la ecografía. Subimos la ecografía, subimos las 200 primeras fotos del primer día de vida y así sucesivamente, generando una exposición constante de ese menor a lo largo de toda su vida. El menor se encontrará cuando llegue a la edad adulta con todo eso ya hecho, con miles o decenas de personas que han podido acceder a esa información y la tienen, y con una sobreexposición que él no pidió, que tal vez no le guste y sobre la que sus padres y amigos no pensaron. Y que no puede deshacer, además. Y que además va a ser muy difícil, si no imposible, de deshacer. Totalmente. Entonces, usar redes sociales, espacios de vídeo, etcétera, con datos, imágenes o vídeos de un menor puede afectar a su privacidad y a su identidad, por lo tanto, claro. Claro, sí, pero para mí es muy importante que diferenciemos. Porque, de nuevo, hay que ser muy, muy delicado en estas materias. Porque puede parecer que le estamos diciendo a maestros y profesores que no utilicen esas herramientas. O que los menores no utilicen esas herramientas. Y no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que dimensionen el riesgo. Y ahora me explicaré. Para empezar, lo que les tenemos que pedir es que tengan claro cuándo una herramienta tiene una función docente y cuándo no. Y cuando, por ejemplo, presentar un vídeo para que sea evaluado puede hacerse a través del aula virtual. No necesita utilizar una red social. Otra cosa es cuando la función docente se despliegue sobre la herramienta. Es decir, es bueno que el menor aprenda a saber cómo se sube algo a YouTube o que aprenda cómo funciona Twitter como herramienta comunicativa. Bueno, a partir de aquí tenemos que desplegar una estrategia basada en proteger al menor. ¿Por qué tiene que identificarse el menor? ¿Por qué no utilizar seudónimos? Por ejemplo, en Twitter. ¿O por qué el menor tiene que subir unas imágenes sobre sí mismos? ¿No hay paisajes que grabar en el mundo? ¿No hay gatitos? Y hablo de los gatitos conscientemente. Los gatitos no van a reivindicar su derecho a la protección de datos. No se sienten agredidos, afortunadamente, por ahora. Tarde o temprano surgirá una asociación de defensa de los gatitos en Internet, no lo dudes. Pero la cuestión es esta, es decir, no se está diciendo, no utilice usted YouTube, no utilice usted Instagram, elimine esas herramientas de la experiencia docente, de la experiencia de aprendizaje del menor. No, dimensiónelo usted bien y no exponga al menor, porque en ese caso sí que tiene un problema. Sí que está tratando datos o imágenes de ese menor. Sí, al final las herramientas siempre se pueden usar bien o mal y además controlando bien. Es lo que vamos a aprender en este MOOC, gracias a Dios.